Este será nuestro girasol y sinceramente espero le guste y se quede con nosotros. Oli, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión quiero enseñarle cómo realizar este sencillo girasol. Para este girasol vamos a ocupar solamente 3 colores de hilo. En esta ocasión estaré utilizando hilo Sinfonía, es un hilo 100% algodón mercerizado que mide aproximadamente 3 milímetros de grosor. Y para este hilo voy a estar ocupando un gancho de 2.5 milímetros. Estaremos utilizando amarillo, verde y marrón. Si quieres saber al detalle el código de colores que estoy utilizando, pues vaya a la descripción de este tutorial y ahí lo va a encontrar. Recuerde también que tenemos disponibilidad de esta hilaza en nuestro sitio web, vuelvo y les repito, gretawings.com. Por supuesto, utilizaremos otros materiales como agujita lanera, tijera, relleno. Estaremos utilizando un trocito de alambre de aproximadamente 20 centímetros de largo. Si no sabe qué alambrito utilizar, en la descripción de este tutorial le estaré compartiendo un enlace a donde yo lo compré, que fue en Amazon. No hay ninguna promoción por esto, tan solo quiero que vean exactamente lo que yo estoy utilizando y decidan ahí pues qué utilizar ustedes. Y vamos a ocupar también silicón caliente. Obvio, también puede utilizar cualquier otro pegamento que usted prefiera. Es todo el material que necesitamos, así que si desea confeccionarlo, comencemos. Lo primero que haremos será realizar el tallito. Recuerden, 20 centímetros aproximadamente o el largo que usted prefiera dependiendo del proyecto que esté realizando con este girasol. Vamos a tomar la hebrita de hilo de color verde, el alambre y el pegamento que decidan utilizar. Yo estoy utilizando silicón, ya lo tengo listo caliente y voy a colocar un poquito y con este poquito pues voy a pegar la punta del hilo. No se preocupe por el acabado acá encima, pues esto no se verá, esto quedará dentro del girasol. Una vez esté seguro, vamos a estar dando tantas vueltitas como sean necesarias hasta terminar todo el alambre. Este es mi modo de hacerlo. Si usted quiere utilizar otra técnica, claro que sí, puede hacerlo. Entonces voy a estar girando. Yo sostengo el hilo en esta posición un poquito inclinado hacia arriba y luego con las yemas de mis dedos sostengo. Esto va a hacer de que no se me ponga un hilo sobre el anterior, sino que en la medida que vaya girando va a ir tomando hacia debajo. Así voy a continuar hasta llegar aproximadamente hasta aquí y mostrarle cómo terminar. Y cuando estemos a punto de acabar, vamos a colocar un poquito de silicón y continuaremos girando. Esta vez estoy sosteniendo ya la parte que está forrada. Si se le enfría, coloque otro poquito. Asegúrese de que esté bien caliente la pistolita. Y así continuará hasta forrar totalmente. Si retira el exceso es mucho mejor, por supuesto. Listo. Una vez aquí voy a cortar la hebra y a modo de asegurar, preste mucha atención a lo que voy a hacer. Voy a colocar un poquito de silicón ahí justo donde corté y esto lo voy a aplastar. La silicón no quema, ella enfría súper rápido. Espere a que enfríe para entonces levantar el dedo. Hecho esto estará más seguro, pero vea la técnica que yo utilizo. Sin untar más silicón, con esta parte que está bien caliente, yo lo que hago es esto. Y la silicón que ha quedado de exceso se va a derretir y va a sellar. Con la parte caliente sin untar más silicón, ¿ok? Esto va a hacer que cualquier hilito de silicón que nos haya quedado
ya se va a perder y nos quedará más seguro. Si usted tiene otra técnica para que este final quede más bonito, pues claro que sí, lo puede utilizar, eso no va a variar el resultado final de su girasol. Y lo mismo podremos hacer aquí, pero la verdad que no es importante porque esta parte no se verá. Hecho esto, vamos con las dos piezas siguientes. Vamos a comenzar realizando esta pieza, que es esta que ven acá, y también es igual a la de atrás. O sea, ya yo tengo la del frente lista, tendrán solamente ligeras diferencias en el acabado. Voy a mostrarles cómo realizar la de hilo de color verde, pues ambas son exactamente iguales. Iniciaremos con un anillo mágico. Y ya que esté seguro, haremos dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar un poquito el anillo, o sea, no lo cerraremos completamente porque luego vamos a introducir el tallito. Sin embargo, cuando esté haciendo la segunda pieza con el hilo de color ladrillo, ahí sí puede cerrar totalmente el anillo mágico. Voy a colocar marcador, así nomás, y estaremos trabajando en espiral. En la segunda ronda vamos a hacer 6 aumentos y terminaremos esta ronda con 12 puntos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento y así continuaremos aumentando hasta terminar la ronda. En la ronda 3 iniciemos con un punto bajo y seguido un aumento. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, un punto bajo y un aumento y la terminaremos con 18 puntos. Iniciemos la ronda 4 con 2 puntos bajos. 1 y 2, le sigue un aumento. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 2 puntos bajos y un aumento y terminaremos con 24 puntos. Iniciemos la ronda 5 con un punto bajo y le sigue un aumento. Repetiremos durante 5 veces 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Vamos a repetir 3 puntos bajos y un aumento 4 veces más y nos quedarán 2 puntos para terminar la ronda. Y en los 2 punticos que nos han quedado haremos 2 puntos bajos, 1 y 2 y habremos acabado esta ronda con 30 puntos. En la ronda número 6 iniciemos con 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y le sigue un aumento y esto es lo que estaremos repitiendo durante toda la ronda. 4 puntos bajos y un aumento y la terminaremos con 36 puntos. Iniciemos la ronda 7 con 2 puntos bajos, 1 y 2, le sigue un aumento. Vamos a repetir durante 5 veces 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Repetiremos 5 puntos bajos y un aumento 4 veces más y nos quedarán 3 puntos para terminar la ronda. Y en los 3 puntos que nos han quedado haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Habremos acabado esta ronda con un total de 42 puntos. En la ronda número 8 iniciemos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le sigue un aumento. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 6 puntos bajos y un aumento y la acabaremos con 48 puntos. Y en la ronda 9 y última realicemos 48 puntos bajos sin aumento alguno. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos hasta finalizar la ronda. Cuando termine la ronda número 9 vamos a cortar la hebra dejando suficiente hebra para ahora realizar un cierre y luego asegurar. Para el cierre vamos a extraer esta hebra así tal cual
Podremos retirar también el marcador que estemos utilizando y vamos a colocar agujita lanera. Una vez lista la aguja lanera, así vamos a cerrar. En este punto hemos acabado, ¿verdad? Pues el que sigue no. Nos los vamos a saltar y en el siguiente ahí introduciremos la aguja lanera en esta posición. Estaremos formando una cadena más. Vamos a volver a introducir la aguja en el último punto que realizamos y esta vez extrayendo hacia adentro. De este modo, como le decía, formaremos una cadena más y no se notará tanto donde hemos acabado, nos será más fácil el siguiente paso. Una vez aquí adentro, pues voy a asegurar y listo. Esta hebra la puede cortar o también la puede dejar hacia adentro y formar parte del relleno. Vamos a elaborar dos piezas igual a esta, o sea, una en verde, el verde que haya elegido, este es limón, y una en el marrón que haya elegido, que este es ladrillo. ¿Qué diferencias entre ellas? Pues en esta usted puede cerrar el anillo mágico, en esta no, porque ahí vamos a colocar el tallo. Otra diferencia es que en esta pieza este será el frente y en esta de acá este será el frente para simular un girasol pues más natural. Entonces cuando aseguremos, vamos a asegurar hacia adentro, ¿verdad? Para que todo esto nos quede hacia adentro y la hebrita del inicio también la va a colocar hacia este ladito. Pero ambas piezas están tejidas exactamente iguales, solo que esta la vamos a voltear en esta posición. Espero me esté entendiendo bien. Y ahora vamos a colocar el tallo para poder seguir. Para el tallo, pues como le decía, hemos dejado el anillo mágico sin cerrar, ¿verdad? Pues ahí vamos a colocar el tallo que ya tenemos listo. Con mucho cuidado, suavecito lo va a colocar y hacia adentro va a dejar el tamañito que usted prefiera. Yo considero que con un dedito es suficiente y así lo estaré asegurando. Lo primero será alar el hilo que tenemos del inicio del anillo mágico. Ahí donde usted decida colocarlo, ahí vamos a alar bien fuerte. Y esto lo va a asegurar un poco, pero no es suficiente. Una vez alado, ahí se va a quedar y nos resultará más cómodo para colocar ahora silicón, que es lo que yo estaré utilizando para asegurar. ¿Cómo lo voy a colocar? Pues esta vez no será así, con el tallo tan recto, sino que lo voy a doblar. Vamos a doblarlo, cosa de que nos quede hacia un ladito, ¿verdad? Ahí es donde lo voy a asegurar. En esa posición, colocando esta pieza como mismo va a quedar, así voy a colocar pegamento silicón. En esta ocasión sí les recomiendo silicón, no sé si otro pegamento funcione, pero la silicón realmente lo va a asegurar muchísimo. Entonces lo que haré será nada más colocar silicón, tanta silicón como sea necesaria para que pegue bien. Un poquito debajo, le hacemos fuerza y lo pegamos. Y luego le vamos a echar encima tanta silicón como usted considere necesario. Una vez hecho esto, vamos a esperar que seque bien. Por favor, no continúe sin que antes haya secado bien la silicón y retire el exceso que le haya quedado. Una vez haya enfriado la silicón, este es el resultado. Ya podremos pues colocar esto en la posición que guste y como ve pues no se va a mover. Vamos ahora a hacer pues lo que es la parte amarilla del girasol, los pétalos. Para ello vamos a unir ambas piezas. Recuerde que esta la vamos a colocar diferente a esta. Esta será la parte de encima y colocaremos una con otra. Estas hebritas del inicio y del final pues pueden quedar hacia adentro. Las colocamos en esta posición, pero antes vamos a preparar con el hilo de color amarillo que haya decidido utilizar. Este es el amarillo mango. Prepararemos un nudo corredizo. Tomamos ambas piezas y estaremos tomando un punto de cada pieza. Uno de estas de color ladrillo y otra de la parte verde, el punto enterito. Tomamos la lazada que hemos formado del nudo corredizo y vamos a iniciar con una cadena. Luego estaremos repitiendo durante toda la ronda 7 puntos bajos y un aumento.
El primer puntico lo vamos a hacer justo en la misma base. Un punto bajo, pasamos al siguiente, tomando uno de cada pieza. A su vez puede ir asegurando un poco esta hebrita. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le sigue un aumento. Y esto es lo que estaremos repitiendo durante toda la ronda, 6 puntos bajos y un aumento, y esta ronda la acabaremos con un total de 54 puntos. Y justo antes de realizar la última repetición, pues vamos a colocar relleno suficiente solo para darle la formita, no necesitamos tanto relleno como para un amigurumi. Entonces voy a hacer la última repetición acá juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. Y para terminar totalmente esta ronda realizaremos un punto deslizado justo en el primer punto bajo que hicimos de la primera repetición, un puntico deslizado. Ahora sí vamos a realizar los pétalos y para cada pétalo vamos a subir con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por favor, no ajuste demasiado para que ahora les resulte más fácil tomar la hebrita que se forma por detrás. A partir de la segunda, 1 y 2, tomando la hebrita que se forma por detrás, vamos a iniciar con un punto deslizado. En la siguiente hebrita, un punto bajo. No importa si es en cruz o en V este punto bajo. Le sigue un medio punto alto, tomando solo la hebrita esa trasera. Y luego 2 puntos altos. 1 y 2. Nos saltamos 2 puntos, 1 y 2, y en el que sigue un punto deslizado. Y así vamos a realizar cada pétalo. Vamos a realizar uno más juntos. 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A partir de la segunda, 1 y 2, tomando la hebrita que se forma por detrás, un punto deslizado. En la siguiente cadena, un punto bajo. Le sigue un medio punto alto. Y 2 puntos altos para terminar. 1 y 2. Nos saltamos 2 puntos, 1, 2 y en el siguiente un punto deslizado. Y así continuaremos repitiendo pétalos hasta terminar toda la ronda. ¿Por qué yo tomo la hebrita trasera? Pues para que me queden cadenitas formadas en la base y también encima de los puntos. De lo contrario, pues no le va a quedar igual. Pero usted, como siempre le digo, hágalo a su comodidad porque sí son bastantes pétalos. Y el último punto deslizado del último pétalo, pues lo realizaremos en la base del primer punto que hicimos. O sea, del punto deslizado que hicimos de la ronda anterior. Perdóneme. Ahí en ese punto deslizado de la ronda anterior, en la base del primer pétalo, ahí nos deslizaremos. Vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para ahora asegurar. A mí se me ha creado un nudito aquí. Perdonen. Extraemos. Yo voy a estar retirando hacia detrás. Y listo, he realizado un total de 18 pétalos y esta hebrita pues aquí la va a asegurar y esconder, preferiblemente utilice agujita lanera. Vamos con el detallito aquí de la base. Para este detalle en el tallo vamos a estar utilizando el mismo verde que haya decidido utilizar para el tallo.
Iniciaremos con un anillo mágico la primera ronda. Y dentro 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, perdón. Podremos cerrar un poco el anillo y digo un poco, no lo cierre totalmente, pues vamos a introducir en el centro el tallo. Vamos a cerrar totalmente esta ronda con un puntico deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Para digamos esas ramitas que se salen, vamos a iniciar para cada una con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. No necesita hacerlas demasiado ajustadas. Comenzaremos a partir de la segunda, 1 y 2, tomando la hebrita que se forma por detrás. Primeramente un punto deslizado. En la siguiente un punto bajo. Y en la última que nos queda un medio punto alto. Nos saltamos un punto y en el siguiente un punto deslizado, y esto es lo que estaremos repitiendo 4 veces más. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. A partir de la segunda, 1, 2, un punto deslizado tomando la hebra trasera, un punto bajo y un medio punto alto. Saltamos un punto y en el siguiente un punto deslizado. Y esto estaremos repitiendo. Vamos a hacer un total de 5 repeticiones. Y el último punto deslizado lo realizaremos en la base del punto deslizado de la ronda anterior. Cortamos la hebra dejando suficiente hebra para ahora asegurar al tallo. Extraemos y voy a retirar hacia detrás. Ahí en el mismo puntico. Retiramos hacia detrás. Se formará como una estrellita, ¿sí? Y ahora vamos a colocarla al tallo. ¿Qué es lo que haremos? Cuando coloca la estrellita, vea que se cierra hacia una dirección, ¿verdad? Y aquí queda hacia arriba. Yo quiero que quede hacia debajo para que simule como mismo es el girasol, que esas puntitas quedan hacia debajo. Vamos a introducir en esta posición entonces el tallo. Pasamos hacia aquí arribita bien pegadito y ahí bien pegadito usted lo va a sujetar. Toma la hebrita que cierra el anillo mágico y vamos a cerrar bien fuerte. Esto no bastará. Para asegurarlo totalmente voy a tomar la hebrita del anillo y la del final y voy a hacer un nudo. O voy a anudar tantas veces como crea necesario. Yo con esto será suficiente, pero si usted desea colocar un poquito de pegamento o dar algunas puntadas a esta pieza, claro que sí pueden hacerlo. En mi caso así lo voy a dejar y lo que haré será esconderlo. Para esconderlo simplemente he colocado agujita lanera con las 2 hebras y lo retiraré hacia adentro del girasol. Y hecho esto, podré cortar las hebras. Listo, ya solo nos falta la hoja. Esta será la base de la hoja, o sea, le falta el detalle del borde, pero he querido mostrárselo así por si a usted le gustan los gráficos para tejer a crochet, pues le va a resultar tal vez más fácil entender. Si así lo considera, tan solo pause el vídeo y haga la parte inicial tan solo observando esto. De lo contrario, pues ya vamos con la explicación. Por supuesto, utilizaremos el mismo tono de verde. Iniciaremos para las 16 cadenas con un nudo corredizo. Listas las 16 cadenas, comenzaremos a partir de la segunda, tomando la hebra trasera. 1, 2, insertamos el gancho aquí y comenzaremos con un punto deslizado. Le sigue en la siguiente cadena un punto bajo que no importa si es en cruz o en V. Seguido un medio punto alto. Luego un punto alto. Y le siguen 7 puntos altos doble. O sea, tomamos lazada 2 veces, insertamos el gancho, tomamos una, luego tomamos lazada, pasamos por 2. Tomamos por 2
y por 2 más. Y así vamos a realizar 6 puntos altos dobles más. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos altos dobles en total. Lo siguiente será un punto alto para volver a bajar, un medio punto alto, un punto bajo y un punto deslizado. Y ahora lo que haremos será volver a repetir lo mismo desde el punto deslizado, exactamente lo mismo de este otro lado. El primer punto deslizado va a caer en la base del último punto deslizado que hicimos, o sea, 2 juntitos. Le sigue debajo en la misma base del punto bajo anterior, un punto bajo. A su vez, puede ir asegurando esta hebrita. Le sigue un medio punto alto, todo en la misma base del anterior. No en esta hebrita, sino en la misma base de cada punto. Eso creará un agujero, no se preocupe. Le sigue un punto alto en la base del anterior y seguido 7 puntos altos dobles. Tomamos lazada 2 veces y el punto alto doble. Y así vamos a realizar 6 puntos altos dobles más. Luego de los 7 puntos altos dobles, un punto alto, un medio punto alto, un punto bajo y un punto deslizado en la base del primero que hicimos. Hasta aquí la primera parte, lo que les he enseñado en el gráfico, pero obvio le faltan más detalles y allá vamos. El siguiente detalle será deslizarnos por todo el centro, ahí donde se ha formado cada agujero, ahí vamos a realizar puntos deslizados. Voy a comenzar justo aquí donde mismo hice el último. 1, 2, así lo va a colocar en esta posición. 3, 4 y continuará deslizándose hasta llegar al final. He realizado un total de 14 puntos deslizados en todo el centro. Si a usted le queda 13 o 15, o sea, menos o más, no importa, es tan solo un detalle en el centro. Lo siguiente es otro puntico deslizado aquí en la base de este para comenzar con el borde. Y para el borde estaremos subiendo con una cadena y en el siguiente punto un punto deslizado. Una cadena, en el siguiente punto un deslizado. Una cadena, en el siguiente punto un deslizado. Y esto es lo que haremos durante todo el borde. Es solo un acabado que se verá precioso. Cuando acabe el último punto deslizado verá cómo la hojita ya ha tomado forma y está derechita. Podremos cortar la hebra, no la necesitamos para nada larga, a no ser que usted la vaya a colocar diferente a mí. Y una vez extraída, pues voy a asegurar tan solo un poquito en estas cadenas. Ya verá cómo ahora con el pegamento, pues ya quedará más segura. Voy a cortar bien pegadito y listo. Tan solo nos falta colocar esta hojita al girasol y esto usted lo va a colocar pues a su gusto, ¿verdad? Para ello yo estaré utilizando la misma silicón que ya tengo lista caliente. Voy a colocar un poquito aquí en la base. Tan solo un poquito. Y lo que haré será abrazar el tallo. Abrazo el tallo y lo voy a dejar ahí sujetado hasta que la silicón enfríe para que no se nos vaya a despegar. Vuelvo y repito, si usted quiere pegarlo diferente, claro que sí puede hacerlo. Incluso puede hacer 2 hojas o 3 si así lo prefiere, pero yo solo les estoy mostrando y con una pues ya se ve precioso a mi parecer. Una vez que esté lista, pues así nos quedará la hojita colocada al tallo.
Y de este modo habremos acabado este sencillo girasol. Espero y les haya gustado tanto como a mí. Y quiero que sepan algo. Tenemos otras flores ya listas en el canal. Y estoy hablando de este sencillo tulipán. Y también tenemos lavanda. O sea que ya tenemos variedad de flores en el canal. Si aún no ha visto estos tutoriales, en la descripción del vídeo usted podrá encontrar los enlaces. Si aún no se ha suscrito a este canal y desea continuar viendo tutoriales nuestros, le invito a que se suscriba y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo tutorial. 1.000.000 de gracias por ver este vídeo hasta su final y nos vemos en un próximo vídeo. Chau, chau.